se nos pide que determinemos cuántos elementos n hay en el conjunto dado, que es un conjunto de números enteros de 1 a 2.218, donde n es un múltiplo de 3, 5 u 8. Para ayudar a configurar esto, dejemos que el conjunto A sea igual al conjunto que contiene múltiplos de 3, el conjunto B sea igual al conjunto contiene múltiplos de 5, y el conjunto C es igual al conjunto que contengan múltiplos de 8. Y por lo tanto, A se cruzan con B es el conjunto que contiene múltiplos de 3 y 5, que deben ser múltiplos de 15. Y A intersect C es la conjunto que contiene múltiplos de 3 y 8, que serían múltiplos de 3 veces 8 o 24. Y B intersect C es el conjunto que contiene múltiplos de 5 y 8, que serían múltiplos de 40. Y finalmente, A intersect B intersect C es un conjunto que contiene múltiplos de 3 y 5 y 8, que serían múltiplos de 120. Porque estamos buscando el número de múltiplos de 3, 5 u 8, buscamos el número de elementos en A union B union C. Recuerde que el número de elementos de un conjunto se llama cardinalidad de un conjunto. Mirando la fórmula anterior, la cardinalidad de A union B union C, que es lo que estamos buscando, es igual a la cardinalidad de A, más la cardinalidad de B, más la cardinalidad de C, menos la cardinalidad de A intersecan B, menos la cardinalidad de A intersecan C, menos la cardinalidad de B intersecan C y finalmente, más la cardinalidad de A intersecan B intersecan C, porque el conjunto es un conjunto de números enteros de 1 a 2.218, podemos determinar las cardinalidades de los conjuntos dados mediante la división. Así, por ejemplo, para el cardinalidad del conjunto A, que es un número de elementos del conjunto dado que son múltiplos de 3, tomamos 2.218 y lo dividimos por 3. Y siempre que obtenemos un decimal, siempre redondeamos hacia abajo independientemente del decimal. Observe cómo el cociente es de aproximadamente 739,3. Redondeamos a 739, que indica que la cardinalidad del conjunto A es igual a 739. Hay 739 elementos en el conjunto dado que son múltiplos de 3. Para determinar la cardinalidad del conjunto B o el número de elementos del conjunto dado que son múltiplos de 5, dividimos por 5 y redondeamos abajo, lo que nos daría 443. La cardinalidad del conjunto B es 443. Vamos a alinear esto un poco mejor. Determinar la cardinalidad de C, que contiene los múltiplos de 8. Dividimos 2.218 por 8 y redondear hacia abajo, lo que nos da 277. La cardinalidad del conjunto C es 277. Para determinar la cardinalidad de A intersecan B, que contiene múltiplos de 3 y 5 o múltiplos de 15. Dividimos por 15 y redondeamos abajo, lo que nos da 147. La cardinalidad de A intersect B es igual a 147. Para determinar la cardinalidad de A intersecan C, que contiene múltiplos de 24, dividimos por 24 y redondeamos a 92. La cardinalidad de A intersect C es igual a 92. A continuación, para determinar el cardinalidad de B se cruza con C, dividimos por 40 y redondeamos a 55. La cardinalidad de B intersect C es 55. Y finalmente, para determinar la cardinalidad de A intersecar B intersecar C, que contiene múltiplos de 3 y 5 y 8, ya que 3 por 5 por 8 es 120. Dividimos por 120 y redondeamos a 18. La cardinalidad de A intersección B intersección C es 18. Y ahora, tenemos toda la información que necesitamos para determinar la cardinalidad de A union B union C, lo que nos dará una serie de elementos del conjunto dado que son múltiplos de 3, 5 u 8. Subyugamiento en las cardinalidades que acabamos de encontrar. La cardinalidad de A es 739, más la cardinalidad de B, que es 443. Más la cardinalidad de C, que es 277, menos la cardinalidad de A intersecan B, que es 147. Menos la cardinalidad de A intersecan C, que es 92. Menos la cardinalidad de B intersecan C, que es 55. Y luego, más la cardinalidad de A se cruza con B se cruza con C, que es 18. Todo esto se simplifica a 1.183.
Así que ahora sabemos lo dado el juego contiene 1183 elementos, que son múltiplos de 3, 5 u 8. Espero que esto te haya resultado útil.